Bueno, buenos días para todos. Bienvenidos a la clase de hoy, 26 de mayo, de Mecánica y Termodinámica. El tema del día es momento lineal, impulso y momento lineal. Vamos a verlo del capítulo 8 del libro, pero antes de empezar con ese tema, voy a hacer un breve repaso de energía, ¿está bien? Este apunte se los colgué en el campus de la materia, en la fecha de la clase de hoy, así que la idea es que tengamos un resumen y que este resumen les sirva a ustedes para cuando preparen el final. La parte que siempre les digo, háganse un resumen de cada clase, que es la más importante, ¿está bien? Entonces, básicamente, el punto de partida es, supongamos que tenemos una partícula que se mueve por una trayectoria dada por una cantidad de fuerzas cuya suma vectorial es una fuerza resultante o fuerza total. ¿Está bien? Entonces, nosotros habíamos visto que la segunda ley de Newton nos permitía vincular la fuerza resultante con la aceleración de la partícula puntual a partir de lo que conocemos la segunda ley de Newton. Y que habíamos visto nosotros en la primera clase de trabajo y energía que si uno hacía una integral haciendo un cambio de variable sobre la parte espacial, uno llega a una versión escalar de esta expresión, que es que el trabajo de la fuerza total es igual a la variación de la energía cinética entre dos puntos cualquiera de la trayectoria, en donde el trabajo de la fuerza total era la suma de los trabajos de las fuerzas, y la energía cinética se define como un medio de la masa por el módulo de la velocidad al cuadrado, ¿está bien? O sea que el equivalente a la segunda ley de Newton es que el trabajo de la fuerza resultante es la variación de energía cinética. ¿Estamos bien hasta acá? Ese es nuestro punto de partida. Bien, bien, perfecto. Muy bien. Entonces, y después las últimas dos clases vimos que en realidad yo podía clasificar la fuerza en dos categorías. O sea, las fuerzas las puedo pensar como conservativas o no conservativas. En ese caso puedo escribir el teorema del trabajo de la energía cinética pensando en que discrimino por un lado el trabajo de las fuerzas conservativas y por otro lado el trabajo de las fuerzas no conservativas. Y la suma de ambos es igual a la variación de energía cinética. Ahora, la pregunta es, ¿cuándo una fuerza es conservativa? Y la respuesta directa, después de todo lo que vimos, es que una fuerza es conservativa si yo la puedo derivar de una energía potencial. Es decir, si la puedo escribir como menos la derivada de la energía potencial respecto de la variable de posición. ¿Está bien? Esta es la definición de fuerza conservativa. ¿Y qué consecuencias tiene esto? En que si yo la fuerza la puedo derivar de un potencial escalar, como esto, ¿está bien? Ese potencial es lo que llamamos la energía potencial asociada a la fuerza. Entonces, cuando yo calcule el trabajo de la fuerza, que por definición es la integral entre dos puntos de la trayectoria de la integral de la fuerza por el diferencial de desplazamiento, ¿está bien? Yo estoy haciendo todo acá para que sea más fácil y no cargar la notación, todo como si tuviéramos movimientos rectilíneos, ¿está bien? Entonces, si esta fuerza la puedo escribir como menos de la derivada de energía potencial respecto de X, entonces, esta integral que me queda acá, en realidad, si se fijan, tengo implícito un cambio de variables, que es como el que hacemos por sustitución, o sea que integrar esto respecto de X es lo mismo integrar esto respecto de U. Entonces, cuando cambio de variable, paso a integral respecto de la posición, a integral respecto del potencial, cambio los límites de integración, y esto básicamente es menos la energía potencial en X2 menos la energía potencial en X1. Es decir, si la fuerza la derivo de un potencial, entonces el trabajo de la fuerza no depende de la trayectoria y lo puedo escribir como menos la variación de una energía potencial. ¿Está bien hasta acá? Sí. Entonces, este es el resumen. Entonces, si esto se cumple, entonces es trivial ver que si yo tomo una trayectoria cerrada, como el trabajo depende solo de la energía potencial evaluada al final y al inicial de la trayectoria, si uno toma una trayectoria cerrada, como una trayectoria cerrada, el punto inicial y el final es el mismo, entonces el trabajo de una fuerza conservativa alrededor de una trayectoria cerrada debería dar cero. ¿Está bien? Y como este trabajo solo depende de las energías al final y al inicio del intervalo,
entonces este trabajo es independiente del camino. ¿Bien? Entonces, cualquier fuerza, una fuerza es conservativa si la puedo derivar de un potencial, y si derivo de un potencial, su trabajo se expresa de esa manera. Sí, Marcos está levantando la mano. Decime, Marcos. Perdón, la activé sin querer. Ok, listo. ¿Alguna pregunta? Entonces, Esto último que dijo, profe, es conservativa si la puedo derivar de un potencial. ¿Y qué más dijo al final? exactamente. Si una fuerza es conservativa si la puedo derivar de un potencial. Ahora, si yo la puedo derivar de un potencial, entonces el trabajo de la fuerza la puedo escribir como menos la variación de esa energía potencial. 1. 2. El trabajo de la fuerza alrededor de una trayectoria cerrada es 0. Y 3. El trabajo de la fuerza es independiente del camino. ¿De qué camino? Del camino de la trayectoria que elijamos para unir esos dos puntos. Porque el trabajo solo depende de la energía potencial al final menos la energía potencial al principio. ¿Está bien? Sí, sí. ¿Se Gracias. ve eso? Entonces, estas cosas que nosotros las estuvimos viendo en otro orden, en realidad cuando uno ve todo y lo sintetiza, es esto que está acá. ¿Está bien? Entonces, una fuerza conservativa es una fuerza que yo la puedo derivar de un potencial. Pero ese tipo de fuerzas tienen la ventaja de que a mí me permiten expresar el movimiento en términos de conservación de energía mecánica. ¿Está bien? Entonces, ¿qué fuerzas conservativas vamos a ver en la materia? 2. La fuerza gravitatoria y la fuerza elástica. ¿Está bien? Entonces, el trabajo de la fuerza, si la fuerza gravitatoria es conservativa, como ya demostramos, el trabajo de la fuerza gravitatoria lo puedo escribir como menos la variación de energía potencial gravitatoria, donde la energía potencial gravitatoria es mg por la altura. Y la otra fuerza conservativa es la fuerza elástica, donde el trabajo de la fuerza elástica también lo puedo escribir como menos la variación de una energía, en este caso la energía potencial elástica, siendo la energía potencial elástica un medio de k por x al cuadrado. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta acá? Sí, sí. Entonces, si yo retomo el tema y parto de que de la segunda ley de Newton voy al teorema del trabajo de la energía cinética, donde el trabajo de la fuerza resultante, de la fuerza total, es igual a la variación de energía cinética, y yo puedo escribir el trabajo de la fuerza total como el trabajo de las conservativas más las no conservativas, entonces, si mis únicas fuerzas conservativas son el peso y la fuerza elástica, y estos trabajos lo puedo escribir como menos la variación de sus energías potenciales respectivas, yo una vez que escribo estos trabajos como menos la variación de la energía potencial, los paso para el lado de la energía. Entonces, el punto de partida, que era que el trabajo total es la variación de energía cinética, se me transforma en que el trabajo de las no conservativas es la variación de energía mecánica. En donde ¿a qué llamo energía mecánica? A la suma de energía cinética más potencial. Y acá llamo energía potencial a la suma de energía potencial elástica más energía gravitatoria. ¿Está bien? Esto es en el caso más general. Entonces, si yo tengo un problema en donde tengo varias fuerzas y tengo entre ellas fuerzas no conservativas y el trabajo de las fuerzas no conservativas es distinto de 0, ¿está bien? Entonces, si acá tengo un número distinto de 0, eso va a hacer que la energía mecánica en un punto de la trayectoria sea distinta de la energía mecánica en otro punto de la trayectoria. O sea, la energía mecánica no se va a conservar, no va a ser constante. Puede aumentar o puede disminuir. Puede ser que la fuerza conservativa le esté inyectando energía al sistema o le esté quitando energía al sistema. Cuando le quita energía al sistema hablamos de fuerzas disipativas, como son, por ejemplo, la fuerza de rozamiento. ¿Está bien? Pero si yo no tengo fuerzas no conservativas, o si tengo, pero no realizan trabajo, es decir, si el trabajo de las fuerzas no conservativas es 0, entonces el sistema se mueve de manera tal que la energía mecánica se conserva. Es decir, que la suma de cinética más potencial es constante, de manera que lo que pierdo de cinética lo gano de potencial y viceversa. ¿Sí? Y eso es todo el resumen de lo que vimos en la clase pasada.
¿Está bien? Entonces, el corolario de esto es que cuando yo tengo un problema en donde las fuerzas que actúan son conservativas, la fuerza resultante es conservativa, porque todas las fuerzas que tengo son conservativas. ¿Está bien? Entonces, imaginemos que tengo un movimiento en línea recta y la fuerza total es una fuerza conservativa. Si esa fuerza resultante es conservativa, entonces yo sé por definición de fuerza conservativa que la puedo escribir como menos la derivada de una energía potencial respecto de la posición. Y además, sé que esa energía potencial más la energía cinética van a ser constantes para cualquier punto de la trayectoria. ¿Está bien? En particular, ¿está bien? Permítanme. Tapar esto un momento. Si esta fuerza es la fuerza elástica, es decir, si yo lo que tengo acá es un resorte, la fuerza es menos K por X, la energía potencial es un medio de K por X al cuadrado. Entonces, esta ecuación de conservación yo la puedo plantear gráficamente, porque si yo conozco la fuerza, conozco la energía potencial, si la fuerza es una fuerza lineal, la energía potencial es cuadrática, entonces esta es la energía potencial que tengo acá, ¿sí? Es una parábola. Y si mi movimiento es conservativo, la energía mecánica es constante, entonces la energía cinética va a ser siempre la diferencia entre la energía mecánica y la energía potencial. ¿Está bien? Esto lo vimos en la clase pasada en un dibujo mucho más lindo en el libro, acá lo están viendo en un dibujo mucho más básico en mi apunte, ¿está bien? Pero la idea es que veamos la diferencia, ¿está bien? Entonces, si yo tengo un diagrama de energía como este, o sea, puedo ver el movimiento a partir de saber cómo es el gráfico de energía potencial, ¿está bien? Entonces, dado una energía mecánica, yo puedo, básicamente, mirando este gráfico, tener una lectura de cómo va a ser el movimiento, ¿está bien? ¿Por qué? Porque yo dar una energía mecánica, la energía mecánica se la doy a un sistema con las condiciones iniciales. Si yo tengo un resorte y lo estiro hasta una cierta posición inicial, yo le estoy dando energía potencial elástica. Si yo además de eso le doy una cierta energía cinética, le doy una cierta velocidad inicial, le estoy dando una cierta energía cinética. Pero la combinación de la posición inicial y la velocidad inicial me lleva a una energía potencial elástica y a una energía cinética inicial, cuya suma, si el problema es conservativo, va a permanecer constante. Es decir, si yo estiro el resorte hasta la posición A y lo suelto, ¿está bien? La energía mecánica, la suma de potencial más cinética va a permanecer constante, va a ser esta recta horizontal que está acá. Entonces, este problema me dice que a medida que yo, este sistema, una vez que lo suelto, la energía potencial elástica va a ir bajando, ¿está bien? Es decir, el resorte se va a ir moviendo hacia la izquierda porque en este punto tiene una fuerza que va hacia la izquierda, porque recuerden que la fuerza es menos la derivada de la energía potencial. ¿Está bien? Entonces, esto se mueve hacia la izquierda, a medida que se mueve hacia la izquierda, la energía potencial elástica va disminuyendo, y la energía cinética, que es la diferencia entre la potencial elástica y la mecánica, va aumentando. Cuando llega a este punto, la energía cinética es máxima, la energía potencial elástica es mínima, vale 0 en este caso, y después a partir de acá el resorte se empieza a comprimir hasta que llega a la máxima amplitud de compresión. Y el sistema acá se mueve, el resorte, la partícula esta se mueve entre A y menos A, oscilando de manera armónica. ¿Está bien? Perdón que hablé demasiado acelerado, pero me entusiasmé. ¿Se entiende la idea? Sí, sí, se entiende re bien. Entonces, si yo ahora lo entiendo para el resorte, entonces digo, bueno, ¿qué pasa entonces si esta fuerza resultante es un poco más complicada? No es un resorte, es una fuerza más complicada. La energía elástica la tengo cuando la partícula toca el resorte, la partícula está todo el tiempo enganchada al resorte, Gabriel. Por eso es que tiene todo el tiempo energía potencial elástica. Ahora supongamos que no tengo un resorte, tengo una fuerza, esta fuerza es más complicada. ¿Está bien?
Pero en lugar de darme la fuerza, también fíjense que darme la fuerza es lo mismo que darme la energía potencial. Entonces me dan la energía potencial. Me dan este gráfico que tengo acá. ¿Sí? Entonces, ¿yo puedo saber cómo se mueve esa partícula? Sí, claro que lo puedo saber. Porque yo ahora sé que con las condiciones iniciales, nosotros lo que hacemos es fijar la energía mecánica, y en base a la energía mecánica y a qué región del paisaje de energía potencial yo me encuentre, sé qué tipo de movimiento va a tener esa partícula. ¿Está bien? Entonces, si yo le doy una energía mecánica por aquí, como esta EM1, ¿está bien? Entonces, ¿cómo se va a mover la partícula? Bueno, depende de qué posición inicial esté. Si la partícula está primero confinada a esta región o confinada a esta otra. ¿Está bien? O sea, con esta energía mecánica, la partícula puede oscilar entre estas dos posiciones o oscilar entre estas dos posiciones, dependiendo de en qué región del espacio esté. Esas oscilaciones serán alrededor de los mínimos de energía potencial, que son los puntos de equilibrio estable, como vimos en la clase pasada. ¿Está bien? Ahora, si yo subo la energía mecánica, entonces el sistema puede hacer oscilaciones más abruptas, y si yo la energía mecánica la subo por encima de este máximo local de potencial, entonces el sistema puede pasar de un pozo al otro, ¿está bien? Y el rango de movimiento de la partícula bajo esta fuerza es mucho más grande, ¿está bien? Entonces, básicamente, uno puede escribir el movimiento de esta partícula mirando cómo es el paisaje de energía potencial. Y un poco eso es el resumen de todo lo que vimos en la clase pasada. ¿Tienen alguna pregunta con esto? ¿Alguna duda que les haya quedado? Profe, una Decime. pregunta. En ese último gráfico, Sí. en todo caso se considera que el movimiento es acotado, ¿no? El movimiento es acotado en ese último gráfico, sí, para que, fíjate, ahora te lo pongo acá en el libro, que está un poquito mejor el dibujo, ¿está bien? En el primero podría no ser acotado. ¿En qué primero? ¿En el del En el que resorte? está en azul. En el que está ¿estamos viendo acá el libro que le estoy compartiendo? Sí, Fíjate, si la energía es igual a 1, el movimiento va a ser acotado alrededor de la posición de equilibrio X1 o alrededor de la posición de equilibrio X3. sí, ¿Está bien? Si yo subo la energía, el movimiento va a ser acotado, pero va a estar entre XC y XD, que está marcado acá en azul. ¿Está bien? sí. Ahora, vos fíjate que si la energía es E3, justamente esa es la energía límite entre tener un movimiento acotado y un movimiento no acotado. Porque vos Claro. fíjate que si la energía es menor que 3, el movimiento va a tener una posición máxima y una posición mínima. ¿Está bien? Ujú. Oscilar alrededor de esos dos puntos de retorno. Pero si la energía es mayor que 3, entonces este movimiento tiene un valor mínimo acá y no tiene un valor máximo. Claro. ¿Está bien? Gracias. De nada. ¿Se entiende la idea, chicos y chicas? Sí, sí. Muy bien. A ver, para que tengo chat acá y no lo vi. Perfecto, muy bien entonces. Si no hay preguntas, entonces pasamos de este resumen al capítulo 8, ¿está bien? Paso el capítulo 8 y empezamos la clase de hoy acá. ¿De acuerdo? Entonces, lo que vamos a ver hoy es momento lineal e impulso en choque. El momento lineal también se lo llama a veces impulso lineal o cantidad de movimiento. ¿Está bien? Así que si me confundo entre ellos es porque se lo dice de las tres maneras. ¿Está bien? Pero voy a tratar de nombrarlo como lo dice acá en el libro. Entonces, vamos a ver hoy una nueva forma de escribir las ecuaciones de Newton. Y a partir de ahí vamos a derivar otra ley de conservación. ¿Está bien? A partir de las clases pasadas, a partir de
una cierta forma integral de las ecuaciones de Newton, definimos trabajo y energía cinética, y después energía potencial, como les conté ahora, y hoy vamos a definir dos cantidades nuevas, que son el impulso de una fuerza y el momento lineal. ¿Está bien? Y vamos a ver bajo qué condiciones el momento lineal se conserva, y vamos a ver también que esto es útil para tratar situaciones en las cuales actúan fuerzas durante poco tiempo, por ejemplo, cuando uno tiene choques. Y como corolario vamos a ver también la definición de centro de masa de un sistema y cómo el momento lineal se relaciona con el centro de masa. ¿Está bien? Eso es un poco el resumen de lo que vamos a ver hoy. Entonces, como les decía, partamos de la segunda ley de Newton. Uno sabe que si uno tiene un montón de fuerzas actuando sobre un cuerpo puntual, la sumatoria de esas fuerzas es igual a la masa por la aceleración del cuerpo. ¿Está bien? Ahora, ¿qué pasa si escribimos la aceleración del cuerpo como la derivada de la velocidad respecto del tiempo? ¿Sí? Entonces, esta segunda ley de Newton nos queda como que la sumatoria de fuerzas es igual a la masa por la derivada de la velocidad respecto del tiempo. Ahora, si la masa es independiente del tiempo, nosotros podemos introducir la masa aquí adentro, ¿sí? Y a este producto de la masa por la velocidad le vamos a dar un nombre, lo vamos a llamar el momento lineal. ¿Está bien? El momento lineal, entonces, de una partícula es el producto de la masa por la velocidad. Fíjense dos cosas. Primero, que es una cantidad vectorial, ¿está bien? Y después que dada una partícula que se mueve a una cierta velocidad, tiene más momento lineal cuanto más masiva sea la partícula, ¿está bien? Entonces, bueno, acá está explicado que como es un vector, también puedo definir las componentes del momento lineal, ¿está bien? Las componentes X, Y y Z, pero que en este contexto, la segunda ley de Newton nos queda, la podemos expresar en términos del momento lineal, diciendo que la suma de fuerza sobre una partícula lo que hace es afecta directamente a la derivada temporal del impulso lineal. ¿Está bien? O sea, lo que me hace la fuerza resultante de una partícula es cambiar el momento lineal de esa misma partícula. ¿Sí? Entonces, ¿para qué es importante este tipo de formulación? Bueno, vamos a ver que es importante cuando actúa una fuerza durante un cierto intervalo acotado de tiempo. ¿Está bien? Entonces, supongamos que tenemos una partícula y que tenemos una fuerza neta, que es la fuerza resultante, la sumatoria de toda la fuerza, que actúa durante un cierto tiempo delta t, que va entre un valor T1 y un valor T2. Y esta fuerza es constante. ¿Está bien? Entonces, vamos a definir el impulso de la fuerza, J, también es una cantidad vectorial, como el producto de la fuerza resultante dividido el tiempo que está actuando esa fuerza resultante, es decir, como el producto de la fuerza resultante por el delta t. ¿Sí? El impulso también es una cantidad vectorial. Y fíjense una cosa, si estamos en esta circunstancia en la cual la fuerza resultante es constante, ¿sí? Como la fuerza resultante vimos recién que es igual a la derivada temporal del momento lineal, entonces si la fuerza resultante es constante, esta derivada también es constante. ¿Okay? Y si esta derivada es constante, entonces yo puedo expresar esta derivada como una variación finita del momento lineal dividido el tiempo que tarda en variar. Es decir, que puedo expresar la expresión anterior, que la sumatoria de la fuerza resultante es igual a la variación del impulso lineal entre T1 y T2 dividido ese mismo T2 y T1. ¿Está bien la diferencia entre T1 y T2? Y si ahora pasamos multiplicando, este intervalo de tiempo para la izquierda, entonces lo que nos queda es que del lado izquierdo es el producto de la fuerza resultante por la variación temporal. Eso es lo que definimos como impulso. ¿Está bien? Y del lado derecho es la variación de cantidad de movimiento. Es decir, que la segunda ley de Newton la podemos expresar ahora en términos del impulso y la cantidad de movimiento. Es decir, que cuando una fuerza realiza un impulso sobre una partícula,
esa partícula varía su cantidad de movimiento. ¿Está bien? Y esto que nosotros vimos para una fuerza constante, en realidad se puede extrapolar para fuerzas variables, porque si yo parto de la segunda ley de Newton expresada en términos de la variación del momento lineal, es decir, que la sumatoria de las fuerzas resultantes es igual a la derivada temporal del momento lineal, ¿sí? Entonces, si yo paso multiplicando el delta t, el diferencial de t para la izquierda, e integro ambos lados, ¿está bien? Esto lo que me dice es que la integral de la fuerza resultante entre T1 y T2 en un cierto intervalo de tiempo es igual a la variación temporal del impulso del momento lineal en ese mismo intervalo de tiempo. Es decir, si ahora definimos en términos generales al impulso de una fuerza como la integral de esa fuerza en un cierto intervalo de tiempo, la integral respecto del tiempo, entonces este teorema sigue valiendo para el caso general de fuerza variable. Es decir, el impulso de la fuerza resultante es igual a la variación temporal del momento lineal. ¿Y para qué sirve esto? Y sirve básicamente para retratar situaciones en las cuales actúa una fuerza durante muy poco tiempo. ¿Está bien? Porque imaginemos esta situación, que yo tengo una pelota que viene, rebota contra el piso y después sale. ¿Está bien? Entonces, la fuerza que le hace el piso a la pelota es una fuerza que actúa durante un intervalo muy corto de tiempo, que va entre un tiempo T1, que es el instante en el cual la pelota está empezando a chocar con el piso, y un instante T2, en el cual la pelota deja de chocar con el piso. ¿Está bien? Si yo conozco la masa de esta pelota, entonces lo que me dice este teorema es que esta fuerza, que probablemente es una fuerza que depende del tiempo y que actúa durante este tiempo muy corto, va a ser una fuerza muy difícil de caracterizar. Pero yo puedo caracterizar cuánto vale no la fuerza, pero sí el impulso de la fuerza, es decir, la integral de la fuerza durante ese intervalo de tiempo, simplemente midiendo cómo varió el impulso lineal, el momento lineal. Y el momento lineal va a ser m por v sub 2 menos m por v sub 1. ¿Se entiende un poco la idea hasta acá? ¿O volvemos a hacer un repasito? Díganme hasta dónde están y hasta dónde, en qué se confundieron. Yo lo que no entiendo es más bien práctico, ¿no? O sea, ¿por qué sí sabrías el impulso pero no la fuerza? O sea, sabrías la masa pero no, digamos, la aceleración, digamos, eso es lo que te preocupa. Yo la masa la tengo, pero acá tengo, por ejemplo, yo puedo medir con qué velocidad esto está llegando al piso y con qué velocidad está saliendo. Sí. ¿Está bien? Entonces, si yo quiero saber un poco cuál es la fuerza que actúa, en este caso, digamos, esta fuerza actúa durante tan poco tiempo que es muy difícil calcular cuánto vale esa fuerza. Sin embargo, puedo calcular, tener una idea de cuánto es esa fuerza, o por lo menos cuál es la integral de esa fuerza, si yo simplemente mido la velocidad final, la velocidad después del rebote y la velocidad antes del rebote. Ah, está bien, está bien. ¿Está bien? Bien. Esa es la idea. Bien, Entonces, bien. fíjate que si esa fuerza, acá está ejemplificado en este dibujo de la figura 8.13, ¿está bien? Es decir, suponete que en el momento que empieza a tocar, empieza a aparecer esa fuerza, que empieza a aumentar, ¿está bien? Que es muy grande a medida que se va acrecentando el impacto. Imagínate que es como si fuera un resorte, ¿está bien? Donde el resorte llega a su máxima compresión cuando se deforma la pelota total y después la pelota esa deformación se empieza a estirar y la fuerza vuelve a ser cero en T2. Es decir, supongamos que la fuerza que actúa durante ese intervalo entre T1 y T2 tiene esta forma, ¿está bien? Entonces el impulso de la fuerza es simplemente igual al área bajo esta curva, el área de la fuerza resultante entre T1 y T2. ¿Está bien? Bueno, ese área es exactamente igual a la variación del momento lineal. ¿Sí? Y
hay un teorema de análisis, que es el teorema del valor medio de la integral, ¿está bien? Que dice que si yo integro una función continua en un dado intervalo, ¿sí? Esa integral la puedo expresar básicamente como la integral de un rectángulo equivalente, es decir, esa integral va a ser igual a la integral de un rectángulo, el área de este rectángulo verde es igual al área de esta curva roja. Es decir, yo puedo de alguna manera estimar que este impulso lineal, que lo calculo como esta integral de la fuerza, básicamente es igual al valor de una fuerza media durante ese intervalo por lo que dura el intervalo. ¿Está bien? Entonces, si bien yo tengo acá una fuerza dependiente del tiempo, yo, si conozco cuánto vale ese intervalo de tiempo, podría llegar a estimar, si conozco el impulso, cuánto vale el valor medio de la fuerza que actuó durante ese intervalo. Es decir, cuánto valdría la fuerza si durante ese intervalo fuera constante. ¿Está bien? Entonces, calculando la variación de momento lineal, puedo calcular el impulso, y calculando el impulso, si yo conozco el intervalo de tiempo durante el cual actúa, puedo tener una idea de cuánto vale esa fuerza media que actúa durante ese intervalo muy corto de tiempo. ¿Sí? Después vamos a ver un ejemplo que está acá un poquito más abajo. ¿Se entiende más o menos la idea? Sí, sí. Bueno, sigo entonces. Esa fuerza media es constante, sí, porque es una fuerza, es como una fuerza equivalente constante, ¿está bien? No, acá no tiene por qué ser conservativa la fuerza ni no conservativa, ¿está bien? No estamos hablando de fuerzas conservativas y no conservativas. ¿Sí? Eso valía para la energía. ¿Sí? Y fíjense que yo puedo, lo que dice acá, dado que el impulso de una fuerza me provoca una variación del momento lineal, ¿está bien? Yo puedo tener una variación equivalente del momento lineal, básicamente por teniendo una fuerza grande que actúa durante muy poco tiempo, o una fuerza más baja pero que actúa durante más tiempo. ¿Está bien? Y eso es un poco el principio de funcionamiento del airbag en los autos, ¿está bien? Cuando uno choca, ¿está bien? Lo que hace el airbag es, de alguna manera, hacer que en lugar de tener una fuerza corta que actúa durante mucho tiempo, que es el cabezazo que yo me daría contra el volante, hacer que el amortiguamiento, o sea, que la fuerza que me provoca la bolsa de aire, sea una fuerza menor que actúa durante un poco más de tiempo, pero que me transmite una fuerza menor a mi cabeza y hace que yo me lastime menos, ¿está bien? Porque en ese caso la variación de cantidad de movimiento lineal es la misma, porque está dada por mi masa y la velocidad final del auto y mi masa y la velocidad inicial del auto, ¿está bien? Un poco el detalle lo cuenta acá en el libro, ahí por los ejemplos, ¿está bien? Bueno, so far so good, ¿o tenemos alguna duda? No, por ahora no. Sigo entonces. Entonces, acá después hace una comparación entre impulso y energía cinética. Yo no me voy a detener un poco, esto se los dejo como tarea para que lo analicen un poco. Tiene un poco que ver con el ejemplo de los veleros que habíamos visto antes también y todo. Y es una discusión buena, pero no me quiero enredar ahora. Cualquier cosa, si quieren, después la miramos. ¿Está bien? Pero se los dejo acá, recuadrado en verde, para que ustedes lo hagan. ¿Está bien? Y lo mismo con esto, discusión de momento, este ejemplo conceptual de momento lineal contra energía cinética. ¿Está bien? Y acá tienen el ejemplo de una pelota que golpea contra la pared, como les contaba antes. ¿Está bien? Entonces dice, supongamos que yo tengo una pelota que tiene 400 gramos de masa y golpea una pared que viene a 30 metros por segundo, a velocidad constante, golpea la pared y después sale con 20 metros por segundo. ¿Está bien? Entonces la pregunta es, ¿cuál es el impulso de la fuerza que le hace la pared? Y la segunda pregunta es, si supones que la pelota está en contacto con la pared durante una centésima de segundo,
entonces ¿cuál es la fuerza media que hace la pared? ¿Sí? Y este ejemplo es bastante sencillo en el sentido de que uno puede calcular el impulso básicamente calculando el momento lineal antes del choque, el momento lineal después del choque y hacer la diferencia de esos momentos lineales me da directamente el impulso de la pared. Y si yo conozco el impulso de la fuerza que hace la pared y conozco durante cuánto tiempo actúa esa fuerza, yo puedo tener una idea de cuánto va la fuerza media que hace la pared. Es decir, cuál es la fuerza que hace la pared si esa fuerza fuera constante. Y en este ejemplo es del orden de 2000 newton, ¿está bien? Así que bueno, es un problema bastante sencillo, pero que se los dejo para que lo miren si lo quieren ver en detalle. ¿Sí? Después también hay un problema bastante interesante, si ustedes quieren trabajar un poco con esto. Estos son todos problemas que complementan lo que están en la práctica, ¿está bien? No se solapan con lo que están en la guía de problemas, así que son problemas que de alguna manera les expanden un poco la cantidad de cosas que pueden hacer. Acá hay un ejemplo donde esta relación entre el impulso lineal, entre el impulso y el momento lineal, tiene dos dimensiones. ¿Está bien? Acá viene una pelota que viene en la dirección del eje X, y este jugador le pega una patada, o sea, le hace una fuerza durante un intervalo corto de tiempo que la desvía a un ángulo de 45 grados y le pide calcular cuál es el módulo de esa fuerza media y con qué ángulo se la está haciendo. ¿Bien? Así que también se los dejo de repaso para que lo miren. Y vamos a ver ahora la segunda sección de este capítulo, que tiene que ver con la conservación del momento lineal, es decir, a donde se ve básicamente la verdadera utilidad del momento lineal, ¿está bien? Y es cuando uno no tiene un solo cuerpo, sino que tiene dos o más cuerpos, ¿está bien? Entonces, supongamos que tenemos dos cuerpos, ¿está bien? Con masas MA y MB. Acá se ve un ejemplo de dos astronautas que interactúan en el espacio, ¿está bien? Pero podrían ser dos partículas cualquiera, ¿está bien? Y supongamos que esas partículas están aisladas, es decir, que no sienten influencia de ningún otro cuerpo, ¿sí? Entonces, si esos cuerpos interactúan, por ejemplo, estos dos astronautas se empujan, ¿está bien? Eso es el dibujo el dibujo 8.8 que está acá en el libro. De acuerdo a la tercera ley de Newton, esos astronautas o esas partículas se hacen fuerzas iguales y opuestas. ¿Está bien? Si es un empuje, serán repulsivas, pero también podrían ser fuerzas atractivas. ¿Está bien? Lo que sí sabemos es que esas fuerzas tienen el mismo módulo, la misma dirección y sentido contrario. Y si no hay ningún otro objeto que haga fuerza sobre ellos y no interactúan de ninguna otra manera, las únicas fuerzas en este sistema de estos dos cuerpos es las fuerzas que hacen entre ellos. Es decir, la fuerza que hace la partícula B o el astronauta B sobre A y la fuerza que hace A sobre B. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta acá? Sí, profe. Entonces, si ahora hago la segunda ley de Newton para cada una de esas partículas, entonces yo sé que la fuerza que hace B sobre A, que es la única fuerza que recibe A, tiene que ser igual a la derivada temporal del momento lineal de A. Y lo mismo sobre B, es decir, que la fuerza que hace A sobre B, lo que tiene que producir es que el momento lineal de B cambie con el tiempo. ¿Está bien? Ahora, si estas fuerzas provienen de la misma interacción, estas fuerzas son iguales y opuestas, es decir, la fuerza que B hace sobre A es menos la fuerza que A hace sobre B. De manera que la suma vectorial de estas fuerzas tiene que ser 0. Pero si yo sumo las fuerzas de la ecuación 8.10, ¿está bien? También, si sumo estas dos ecuaciones miembro a miembro, la suma de las fuerzas es equivalente a sumar las variaciones de los momentos lineales de cada cuerpo. ¿Está bien?
Es decir, dPA dt más dPBA dt. Y esto es la derivada temporal de PA más PB, es decir, de los impulsos lineales A y B. ¿Está bien? Entonces, dada que la suma de estas fuerzas es cero, porque son fuerzas que provienen de la misma interacción, son iguales y opuestos, esto me está los impulsos lineales. La derivada temporal de la suma de los momentos lineales de ambos es cero. Es decir, que si yo tengo un sistema aislado, en donde no tengo más fuerzas que las fuerzas internas que se hacen dos partículas, entonces el momento lineal de ese sistema se mantiene constante. Es decir, si las dos partículas se mueven por acción de esas fuerzas internas, lo que se mueve uno y lo que se mueve el otro resulta de manera tal de que la masa por la velocidad de uno más la masa por la velocidad del otro permanece constante a lo largo del tiempo. Y eso es con lo que se conoce como la conservación del momento lineal. ¿Está bien? Es decir, que si la suma vectorial de las fuerzas externas es cero, es decir, si no tengo fuerzas externas, o si tengo pero sumadas dan cero, el momento lineal de un sistema de dos o más partículas se mantiene constante. ¿Sí? Y eso es una combinación de la segunda y la tercera ley de Newton para un sistema de dos o más partículas. ¿Se entiende la idea? Muy bien, acá yo dibujé un ejemplito extra para diferenciar lo que son fuerzas internas de lo que son fuerzas externas. Supongamos que en lugar de tener dos partículas, tengo tres partículas. ¿Está bien? Y las tres partículas interactúan entre sí con fuerzas atractivas. Pero yo solo quiero mirar el sistema de partículas compuestos por mi sistema A y B. Es decir, supongamos que además del astronauta, estos dos astronautas, tengo una partícula extra. ¿Está bien? Entonces, yo llamo fuerzas, acá tengo la fuerza que siente A debido a B, la fuerza que siente B debido a A, y la fuerza que siente A debido a C, y la fuerza que siente B debido a C, y sus respectivos pares de interacción. ¿Está bien? O sea, tengo acá las tres interacciones posibles y todos los pares de interacción posibles. ¿Está bien? Entonces, si mi sistema de estudio es el rojo, es el sistema de partículas A y B, entonces las fuerzas internas son las fuerzas que se hacen, son los pares de interacción que provienen de las fuerzas de los miembros internos a mi sistema. Es decir, las fuerzas internas son las fuerzas rojas. En este caso es esta que está acá y esta que está acá. O sea, la fuerza que siente A debido a B y la fuerza que siente B debido a A. Y las fuerzas que sienten ambos debido a C son lo que llamamos fuerzas externas, porque son fuerzas provenientes, ¿está bien?, de un cuerpo externo. En el caso de que mi sistema no esté aislado, el impulso lineal total no se conserva y la variación de este impulso lineal va a ser igual a la suma de las fuerzas externas. ¿Está bien? Pero si mi sistema está aislado, es decir, si el cuerpo C no existe, entonces el momento lineal total de mi sistema permanece constante como demostramos acá en este ejemplo de acá. ¿Está bien? Entonces, ese es el resultado nuevo. Si en lugar de tener dos partículas tenemos más de dos partículas, esto se puede extender fácilmente para un conjunto de n partículas. ¿Está bien? Y lo que tenemos es que si yo tengo un sistema de n partículas aislada, el impulso lineal total de mi sistema se conserva, es decir, se mantiene constante. Y esta ecuación, que es una ecuación vectorial, la puedo también expresar en términos de sus componentes. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? Sí, sí. ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces vamos a ver unos ejemplos. Entonces, vamos a ver este primer ejemplo, ¿está bien? En donde es para calcular la velocidad de retroceso de un rifle. Y veamos un poco cuál es la utilidad de esta ley de conservación. Acá dice, un tirador sostiene holgadamente un rifle de masa M del rifle igual a 3 kilogramos
de manera que puede retroceder libremente al hacer un disparo. Y dispara una masa de 5 gramos, ¿está bien? Con una velocidad horizontal relativa al suelo de 300 metros por segundo. Es decir, cuando la bala sale del rifle, tiene 300 metros por segundo de velocidad. Y nos pide cuál es la velocidad de retroceso del rifle luego del disparo, ¿está bien? Y cuál es el momento lineal y la energía cinética finales de la bala y del rifle. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Dice, bueno, consideremos un modelo idealizado en el que las fuerzas horizontales que ejerce el tirador sobre el rifle son insignificantes, es decir, que la fuerza que el rifle, la fuerza que puede hacer que no hay fuerza de rozamiento horizontal entre el rifle y la mano del tirador, de alguna manera, ¿está bien? Entonces, si yo miro qué fuerzas tengo en este problema, yo tendría el peso del rifle con la bala y la normal, ¿está bien? Que son fuerzas externas, ¿está bien? Pero que son iguales y opuestas si el rifle permanece siempre horizontal. Es decir, que esas fuerzas, si bien son externas, suman 0. Y no tengo ninguna otra fuerza externa horizontal en el sistema entre el rifle y la bala. Es decir, que cuando la bala se dispara por una fuerza interna que le hace que tiene que ver con la detonación de la bala. Eso es una fuerza que el rifle le hace a la bala y que a su vez la bala le hace al rifle. ¿Está bien? Podríamos pensar de que esta explosión está dada, la bala sale disparada por la acción de un resorte interno que tiene el rifle que hace que la bala salga a altísima velocidad. ¿Está bien? Es decir, es lo mismo suponer, como pregunta Tobías, si el rifle está sostenido en el aire, es como si el rifle estuviera flotando en el aire, o que yo lo tengo en la mano, pero la fuerza que hace en mi mano es igual al peso del rifle, ¿está bien? Entonces, si la sumatoria de fuerzas externas es 0, o sea, si mi sistema yo lo puedo pensar como un sistema aislado, entonces yo puedo pensar que el impulso lineal, el momento lineal de mi sistema rifle más bala, se conserva, es decir, tiene que permanecer constante. Que permanecer constante quiere decir que tiene que valer lo mismo antes del disparo que después del disparo. ¿Está bien? Entonces, usemos esa conservación para sacar cuánto tiene que ser la velocidad del rifle después del disparo. ¿Está bien? Antes del disparo, la cantidad de movimiento total de mi sistema es 0, porque tanto el rifle como la bala están en reposo. ¿Está bien? Pero después de mi sistema, después del disparo, la bala tiene una velocidad que es de 300 metros por segundo y el rifle tiene una velocidad que desconozco. Pero como conozco las masas, yo de acá, de esta igualdad de la cantidad de movimiento, del momento lineal, puedo despejar la velocidad del rifle y puedo sacar que en mi sistema de referencia es una velocidad negativa, es decir, que la velocidad del rifle, si la bala se mueve hacia la derecha, el rifle se va a mover hacia la izquierda. ¿Está bien? De manera total, de manera que si el impulso lineal, la cantidad de movimiento valía 0 antes del disparo, siga valiendo 0 después. Es decir, que la velocidad del rifle, por la masa del rifle, más la velocidad de la bala por la masa de la bala, tiene que seguir valiendo 0. ¿Está bien? Eso me da que para que eso se cumpla, la velocidad de retroceso del rifle tiene que ser 0,5 metros por segundo. ¿Está bien? Es decir, sin necesidad de saber cuál fue la fuerza que actuó durante el disparo, y sin yo acceder a los mecanismos que me describen esa fuerza, yo puedo sacar a partir de la conservación del impulso lineal total cuál es la velocidad del rifle para atrás. ¿Está bien? Y una vez que tengo la velocidad del rifle, puedo sacar el momento lineal de cada uno y la energía cinética de cada uno. ¿Está bien? Fíjense que la energía cinética del rifle es mucho más chica que la energía cinética de la bala. Exactamente, ¿está bien? Es decir, el movimiento total va a ser que si la masa por la velocidad de uno más la masa por la velocidad del otro tiene que ser 0 en todo momento. ¿Está bien? O sea que la relación de velocidades va a estar dada por la relación de masas.
cuanto más grande sea la masa del rifle, más chica va a ser la velocidad de retroceso. Es decir, cuanto más chica sea la velocidad relativa, la tasa entre las masas relativas, entonces más chica va a ser la tasa entre las velocidades relativas. ¿Sí? Le contesto a Nicole que me pregunta acá por el chat. Bueno, el mismo problema lo podemos aplicar acá en este segundo ejemplo, que se los dejo de tarea, para cuando tenemos un choque de dos partículas que vienen sin rozamiento, línea recta, ¿está bien? Acá tenemos dos deslizadores, como llama acá las partículas que se mueven en línea recta, sin rozamiento, que vienen con velocidades iguales y opuestas. Ambos deslizadores tienen distinta masa, está bien, uno tiene masa 0,5 kilogramos y otro 0,3. Chocan, ¿está bien? O sea, hay una fuerza de contacto, pero es una fuerza de contacto que actúa durante muy poco tiempo, una fuerza que desconozco, y después uno de los deslizadores sale con una velocidad de 2 metros por segundo para la derecha, y yo quisiera saber con qué velocidad sale el otro para la izquierda. ¿Por qué es importante acá despreciar la fuerza de rozamiento? ¿Qué pasa si hubiera fuerza de rozamiento? Sería una fuerza externa. Tendría una fuerza externa. ¿Y qué pasa cuando yo tengo una fuerza externa? Como la fuerza de rozamiento en este caso. ¿El impulso no se conservaría en caso de, no sería lo mismo antes del choque que después del choque? Exactamente. Además, distinto por las masas, sería distinto, afectaría, aunque sean iguales las masas, no se conservaría. Bueno, afectaría de alguna manera, pero la forma en que a mí me interesa que afecta acá es que justamente la forma que tengo de sacar esta velocidad es si el momento lineal se conserva. ¿Sí? Si el momento lineal se conserva, yo puedo sacar esta velocidad a partir de la conservación del momento lineal. Pero si el momento lineal no se conserva, si tengo fuerzas externas como la fuerza de rozamiento, entonces el momento lineal total ya no se conservaría y entonces no puedo usar la conservación del momento lineal para sacar esta velocidad. ¿Sí? Y además, bueno, habría variación de energía mecánica porque yo tengo una fuerza no conservativa, ¿sí? Pero en este contexto que estamos viendo ahora, ya vamos a ver cómo talla la energía mecánica con esto, lo que me interesa más es que para yo poder usar la conservación del momento lineal, necesito que el sistema esté aislado. O, por lo pronto, necesito saber que la suma de fuerzas externas es 0. O que las fuerzas externas durante el momento durante el cual se produce el choque son tan chicas que no producen ninguna variación en el momento lineal. ¿Está bien? Así que este ejemplo, que es similar al anterior, pero con otros números, se los dejo para que lo repasen. ¿Está bien? Y después acá tienen otro ejemplo en el cual esto, en lugar de tener en una dimensión, acuérdense que la conservación del impulso lineal es una ecuación vectorial. ¿Está bien? Entonces acá tienen un ejemplo en donde vienen inicialmente dos robots, como dice acá, dos partículas que si bien son puntuales, inicialmente se mueven en el eje X, pero después de chocar salen con velocidades que son diagonales. Tienen una componente en Y y una componente en X. ¿Está bien? Entonces, en este caso también hay que plantear que si uno tiene ausencia de fuerzas externas, entonces uno puede plantear la conservación del momento lineal. Pero esa conservación del momento lineal, en este caso, la tiene que plantear de manera vectorial. Es decir, uno sabe que inicialmente esto tiene un cierto momento lineal que tiene una componente X dada por las velocidades iniciales de ambos y las masas de ambos partículas, pero
inicialmente, en la dirección del eje Y, no hay momento lineal. ¿Está bien? El momento lineal total en Y tiene que ser 0. Eso hace que si el momento inicial en Y es 0 y este sistema está aislado, el momento lineal en el eje Y después del choque también tiene que ser 0. Es decir, que la masa por la componente Y de la velocidad del robot A más la masa por la componente Y de la velocidad del robot B tienen que sumar 0, ¿está bien? Y eso está un poco explicado en este problema que está acá, que se los dejo de tarea. ¿Está bien? ¿Preguntas hasta acá o vamos bien? Bien. Muy bien, sigo entonces. Entonces, como dice acá, vamos ahora a ver un poco cómo aplicar esto para choques. ¿Está bien? ¿Y a qué llamamos choque y qué tipo de choques tenemos? El término choque uno lo tiene asociado cuando chocamos el auto, ¿está bien? Accidentes automovilísticos, pero también se refiere acá a situaciones en las cuales dos partículas interactúan de una forma muy intensa durante corto tiempo. Por ejemplo, el choque de bolas de billar o de neutrones que inciden sobre un reactor atómico, ¿está bien? U otros ejemplos parecidos como el choque de un meteorito, ¿está bien? Y la primera clasificación que vamos a hacer es en choques elásticos e inelásticos, ¿está bien? Y esa clasificación entre choques la vamos a hacer dependiendo si se conserva la energía o no se conserva la energía. Pero no debido a fuerzas externas, sino debido a fuerzas internas, o sea, la fuerza del choque. Es decir, podemos, esa fuerza que actúa durante tan poco tiempo, durante el choque, ¿está bien? Esa fuerza puede ser conservativa o no conservativa. Es decir, si por ejemplo pensamos que estos cuerpos tienen como un resortito pegados cada uno de ellos, ¿está bien? Y cuando chocan ese resorte se deforma, ¿está bien? Pero esa deformación después devuelve toda la energía cinética que absorbió, entonces decimos que el choque es elástico, ¿está bien? En un choque en el cual se conserva la energía cinética es constante, o sea, toda la energía cinética se transforma en la energía cinética que se pierde durante el choque, después se la devuelve a las dos partículas. Decimos en ese caso que el choque es elástico y se ejemplifica como estos dos deslizadores cuyo mecanismo de interacción es a través de un resorte ideal. ¿Está bien? Si como resultado del choque la energía cinética total después del choque es menor que la inicial, si se pierde energía cinética durante el choque, entonces la fuerza que actúa durante el choque es una fuerza no conservativa. Y decimos en ese caso que el choque es inelástico o plástico. En particular, si las dos partículas después de chocar permanecen, se quedan pegadas, hablamos de que el choque es totalmente plástico o totalmente inelástico. ¿Está bien? Es decir, tenemos, por un lado, el choque elástico, que es el choque en el cual se conserva la energía cinética, el choque inelástico, choque plástico, en el cual la energía cinética después del choque es menor que la energía cinética total antes del choque, y el choque totalmente inelástico, que es cuando las partículas permanecen pegadas después del choque. Tomás me pregunta, si yo empujo a alguien y él sale disparado, y yo me quedo en el lugar, si vos empujás a alguien, están los dos quietos, y vos lo empujás, y él sale disparado, y vos no, en ese caso el choque sería inelástico, ¿está bien? Pero ahí tenés, el problema es un poco más complicada, es un poco violento el ejemplo, es cierto, pero ahí vos lo que tenés es que quizá lo que a vos te mantiene quieto es que el rozamiento entre tus zapatos
y el suelo. ¿Está bien? Quizá vos no te movés porque el rozamiento, que en este caso es una fuerza externa, está actuando para vos permanecer quieto, ¿está bien? Entonces, en ese caso no valdría la conservación del impulso del momento lineal, ¿está bien? Bueno, entonces, en el caso del choque totalmente inelástico, es un problema bastante fácil de plantear, porque si yo tengo que dos partículas interactúan con un choque totalmente inelástico, dos partículas aisladas, es decir, en ausencia de una fuerza externa, entonces la conservación del impulso, del momento lineal, se traduce a esta ecuación que está acá. ¿Está bien? Es decir, que la masa de la primera por la velocidad de la primera más la masa de la segunda por la velocidad de la segunda es igual a la suma de las masas por la velocidad del conjunto, porque las dos siguen pegadas. Es decir, que si las dos salen pegadas, me alcanza con saber las velocidades iniciales para saber cuál va a ser la velocidad final del conjunto, ¿está bien? Y este ejemplo está un poco ejemplificado acá. Y entonces, fíjense que si esto se da, en el caso particular de un choque en una dimensión, ¿está bien? Acá hay un ejemplo en donde dice, por ejemplo, suponga que un cuerpo de masa ma y con componente de velocidad va1x choca inelásticamente con un cuerpo de masa mb que tiene velocidad que está en reposo. Es un poco algo parecido al ejemplo que planteaba Tomás. ¿Está bien? Entonces, la componente de la velocidad después del choque va a ser esta componente que está acá. ¿Sí? Si uno calcula la energía cinética antes y después del choque, ¿está bien? Puede ver que la relación entre las energías cinéticas tiene que ver, le va a quedar directamente como esta relación entre las masas. Entonces, como esta relación entre las masas es un número menor que 1, uno tiene en claro que en este choque inelástico, la energía cinética final va a ser menor que la energía cinética inicial. Es decir, que se pierde energía cinética y uno puede calcular cuál es la pérdida de esa energía cinética. ¿Está bien? Acá tienen algún ejemplo. Esa relación está aplicada acá para este ejemplo. ¿Está bien? Para este ejemplo, no sé si se me corta a mí, se me está, no sé, Gabriel, ¿se me está cortando a mí el audio o se le está cortando? Ok. Si hay algo que se corte y que no se entiende, es porque, como les conté, tengo mala internet. ¿Está bien? Así que estoy... Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, profe, se escucha. Sí, profe, te Ok, escuchamos. Se escucha. buenísimo. Gracias. Profe, Este ejemplo... perdón, Sí, ¿no quiere apagar la cámara? Porque hace bastante que, yo hace unos minutos que no tengo imagen y nada, capaz para la que apago. eso. Ahí Total no apagué se la ve. cámara, está bien. Igual, hace tres o 4 días que tengo mala señal en mi casa. ¿Está bien? Así que ayer estuve haciendo un Zoom de trabajo y me pasaba lo mismo. Así que se me cortaba. Por eso es que pensé que hoy podía pasar lo mismo. ¿Está bien? No pasa nada, se entiende igual, profe. Cualquier cosa le avisamos. Dale, cualquier cosa me avisan, ¿está bien? Entonces, esta relación que está acá es para el ejemplo de un choque totalmente inelástico en el cual la partícula B está inicialmente en reposo. ¿Sí? Me preguntaba Gabriel para cuándo valía, ¿está bien? Entonces, tengo la partícula
La partícula 1 que viene con esta cierta velocidad, la partícula B que está en reposo. Entonces, inicialmente la energía cinética es solo la que trae la partícula A, porque la partícula B está en reposo. ¿Está bien? Y después del choque, las dos partículas salen pegadas, con lo cual el sistema que tengo después del choque es un masacote que tiene las dos masas y cuya velocidad yo la saqué por la conservación del momento lineal, ¿sí? Que es la expresión 817. Entonces, si calculo la energía cinética después del choque, para este caso, la energía cinética me da esta. Y si uno calcula el cociente de las energías cinéticas, le da que el cociente de las energías cinéticas para un choque totalmente inelástico y con una de las partículas en reposo, le da que tiene esta relación entre las masas. ¿Sí? Con lo cual, lo que estamos viendo es que si el choque es totalmente inelástico, entonces pierdo energía cinética. Y yo puedo calcular exactamente la cantidad que pierdo, porque esa cantidad, en este caso, está predicha por este cociente entre la masa de A y el conjunto de las masas. ¿Está bien? Es un ejemplo sencillo para ver en esta aplicación que está acá. Acá tienen un ejemplo también, que se los dejo como tarea. ¿Está bien? Es bastante sencillo. Y lo que está bueno es este problema que se llama el péndulo balístico. ¿Está bien? Entonces, este péndulo balístico, péndulo no, por favor, sí, vamos a salir aprendiendo péndulo de acá, vamos. El péndulo balístico es un sistema que se usa para medir la rapidez de una bala. ¿Está bien? Fíjense que es bastante razonable. Porque imaginemos que tenemos un bloque de madera que tiene una cierta masa, y viene una bala que viene con una cierta velocidad V1 que desconocemos, esa bala se incrusta en el bloque de madera. ¿Está bien? Y como resultado de eso, el péndulo empieza a oscilar con una amplitud máxima que es esta altura ahí, la que se detiene. ¿Está bien? Entonces, fíjense que este es un sistema en que si yo mido la altura a la cual se detiene el péndulo, la máxima altura a la cual se detiene el péndulo, yo puedo estimar a qué velocidad venía la bala simplemente usando los dos teoremas de conservación que aprendimos esta clase y la clase pasada. ¿Sí? Entonces, la idea es la siguiente, descomponer este problema en dos etapas. Supongamos que durante, como dice acá, durante la primera etapa, la bala se incrusta en el bloque con tal velocidad que este no tiene tiempo casi de moverse, ¿está bien? Es decir, que el tiempo característico en el cual se frena la bala es mucho más chico que el tiempo en el cual este péndulo empieza a moverse, ¿está bien? Entonces, supongamos que nosotros aproximamos este movimiento como el conjunto de dos etapas. En una se incrusta la bala y el péndulo todavía no se llegó a mover, y después el sistema bloque de madera más bala se mueve con la velocidad dada por el conjunto hasta que llega a su máxima altura. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Me siguen? Profe, yo no entendí muy bien lo del tiempo de la bala y el tiempo del bloque de madera. Puede ser si lo puedes repetir. Sí, porque acá podría ser que, digamos, que mientras esta bala se está incrustando, el bloque se va moviendo, ¿está bien? Y entonces, a medida que la bala va recorriendo el bloque de madera hasta que se frena, el bloque va subiendo. ¿Sí? Sí. Pero nosotros no vamos a pensar eso. Vamos a pensar que en realidad pasó lo siguiente, que esta bala se frena muy rápidamente. Que cuando esta bala se frenó, este péndulo todavía no se empezó a levantar. Y que recién se empieza a levantar cuando esta bala se frena, ¿está bien? Es decir, que el tiempo de frenado de la bala es mucho más chico que el tiempo característico de oscilación del péndulo. Ahora sí, muchas gracias. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, si yo puedo hacer esa aproximación, puedo pensar la primera etapa como un choque perfectamente plástico. ¿Está bien? Como un choque perfectamente inelástico, en donde tengo
inicialmente la bala que viene con una cierta velocidad, el bloque de madera que está en reposo, ¿está bien? Y como estado final, el conjunto bloque más bala sale con una cierta velocidad V2, que es la que me va a hacer subir al péndulo. ¿Está bien? Para poder usar conservación del momento lineal, tengo que suponer que las fuerzas externas son 0. Y si el tiempo en el cual se frena la bala, o sea, el tiempo que tarda en ocurrir el choque es muy chiquito, entonces nosotros podemos considerar que todavía este péndulo seguía en equilibrio, es decir, que la tensión de las sogas y el peso se compensaban, entonces que si bien tengo fuerzas externas, la suma de ellas da 0. Y si la suma de esas fuerzas externas da 0, entonces yo puedo, esas fuerzas van en el eje Y, puedo pensar, y además desprecio el rozamiento entre ambos, puedo suponer, bueno, el rozamiento entre ambos es una fuerza interna, digamos, así que no me importa. Si no tengo otra fuerza externa en la dirección horizontal, entonces puedo suponer que la componente horizontal del momento lineal se conserva. Y si se conserva la componente horizontal del momento lineal, puedo sacar la velocidad V2 con que la bala, el conjunto del bloque más bala sale luego del choque de la bala. ¿Me siguen hasta acá o me enredé? Te seguimos. ¿En principio estoy conectado o me desconecté? No, se te escucha bien. Ok, muy bien. Si se me escucha bien, entonces yo tengo esta velocidad. Y después, lo que tengo es... Sí, sí. Yo tengo una duda. No me queda claro cómo sería el momento inicial. El momento final sí, pero no el momento inicial. ¿Cuál es el que tomo como inicial? ¿Antes del impacto de la bala con el bloque? Antes del impacto de la bala en el bloque, el cual tengo el bloque en reposo y la bala tiene una cierta velocidad V1 que está acá. Ok, perfecto. Y desprecio el rozamiento y lo considero todo totalmente... Es que el rozamiento entre la bala y el bloque es una fuerza interna. Y Ok. como fuerza interna no me interesa para la conservación del momento lineal. Está bien, perfecto. ¿Está bien? Sí. Y después del choque lo que tengo es un péndulo cuya masa es la suma de las masas, ¿está bien? Que parte del punto más bajo con una cierta velocidad V2 y que llega al punto más alto con velocidad nula. Durante ese movimiento del péndulo, ¿cuáles son las fuerzas que actúan sobre el péndulo? La tensión y el peso. La tensión y el peso. El peso es una fuerza conservativa y la tensión es una fuerza no conservativa, pero que en todo momento es perpendicular a la velocidad. Entonces, la tensión no realiza trabajo y durante esta oscilación del péndulo, la energía del péndulo se conserva, la energía mecánica. Quiere decir que si se conserva, la energía mecánica en el punto más bajo tiene que ser igual en el punto más alto. En el punto más bajo tengo solo energía cinética y en el punto más alto tengo solo energía potencial. Es decir, que toda la energía cinética con la que salió el conjunto se me transforma en energía potencial cuando llega al punto más alto de oscilación. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Entonces, la energía cinética en el punto más bajo, que es esto que está aquí, se me transforma en toda energía potencial elástica. Entonces, si yo conozco a qué altura llegó el péndulo, puedo conocer cuál es la velocidad con la que salió el conjunto V2, y si conozco la velocidad a la que salió el conjunto V2, puedo ir para atrás y sacar a qué velocidad llegó la bala. Es decir, conociendo la masa de la bala y la masa del bloque de madera, y midiendo a qué altura llegó el péndulo, puedo estimar con qué velocidad llegó la bala, usando este dispositivo y los dos teoremas de conservación que aprendimos. ¿Está bien? Pueden mirar los detalles de este problema después con detalle, pero un poco esa es la idea que está ahí. ¿Se entiende entonces más o menos? Sí. Buenísimo. Entonces, acá tiene un ejemplo de choque en dos dimensiones, eso también se los dejo de tarea,
Y acá está un poco lo que habíamos hablado de clasificación de los choques, ¿está bien? En donde los choques los podemos clasificar en elásticos, si la energía cinética se conserva, la energía cinética total, en el elástico, inelástico, si pierdo energía cinética durante el choque, y en totalmente inelástico si salen pegados. ¿Está bien? Y esos son los ejemplos que van a ver en la práctica, ¿está bien? Y que van a ejercitar un poco. Entonces, en un choque elástico, el choque de la bala con el bloque, ¿qué choque era? ¿Qué pregunta Nicole, ¿qué choque era? ¿Qué le podemos contestar a Nicole? ¿Totalmente inelástico? Totalmente inelástico, porque los dos, totalmente inelástico o totalmente plástico, como dice Lucas, exactamente. O sea, los dos cuerpos después del choque salen pegados, ¿está bien? Porque la bala sale incrustada en el bloque. ¿Sí? Muy bien. Entonces, supongamos que tengo un choque elástico, ¿está bien? Entre dos cuerpos. Si yo tengo un choque elástico, no solo se conserva, supongamos que esos cuerpos están aislados, ¿está bien? De manera que se conserva el momento lineal y se conserva la energía cinética. ¿Está bien? Supongamos, para hacerlo más fácil, que esas partículas se mueven en una dimensión, es decir, son dos partículas que una avanza hacia la otra. ¿Está bien? Entonces, la conservación de la energía, si yo llamo, los dos cuerpos se llaman A y B, y etiquetamos con 1 a las velocidades antes del choque y con 2 a las velocidades después del choque, entonces la conservación de la energía me da esta expresión que está acá, es decir, que la energía cinética antes del choque es igual a la energía cinética después del choque, y la conservación del momento lineal me da esto que está aquí, que el momento lineal antes del choque es igual al momento lineal después del choque. ¿Está bien? Es decir, que si yo quiero tratar un choque totalmente elástico, yo tengo que resolver este sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, ¿está bien? En donde yo conozco cuáles son las velocidades iniciales de ambas partículas antes del choque, y yo quisiera saber cuáles son las velocidades de las partículas después del choque. ¿Está bien? Entonces, esto es resolver este sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, con la única diferencia que una de las ecuaciones es una ecuación cuadrática. ¿Sí? Profe, Entonces, sí. perdón, no entiendo acá los subíndices de estas ecuaciones. Sí. Sería la masa de un cuerpo por la velocidad inicial de ese cuerpo, en el primer caso. Claro, sería el momento lineal del sistema antes del choque, vos lo escribís como la masa de 1 por la velocidad de 1 más la masa de 2 por la velocidad de 2. Antes del choque es 1. Entonces vos fíjate que acá está MA por BA 1X más MB por BB 1X. El subíndice X, porque estamos en el eje X, es solo en esa dirección. Y el subíndice 1 corresponde al momento lineal antes del choque. ¿Sí? Sí, sí. O sea, son las velocidades de A y de B antes del choque. Y después del choque, ambas tienen velocidades BA2 y BB2. ¿Está bien? Entonces, el momento lineal después del choque lo escribo de esta manera. Ok, va bien, gracias. ¿Se ve? Sí, sí. Buenísimo. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien. ¿Me dan un minuto que ya vuelvo? Sí, sí. Bueno, Sí, reactivo la grabación. Entonces, ¿estamos bien hasta acá? Entonces, el problema que estamos planteando ahora es un choque elástico entre dos partículas. ¿Está bien? Fíjense que si el choque no fuera elástico, entonces, con la conservación del momento lineal solo, a mí no me alcanzaría para conocer ambas velocidades después del choque si yo conozco solamente las velocidades antes del choque. ¿Lo ven eso?
en los ejemplos anteriores, cuando los choques no son elásticos, además de conocer las velocidades iniciales, yo necesito conocer una de las dos velocidades finales. En cambio, si el choque es elástico, además de la conservación del momento lineal, yo puedo plantear la conservación de energía cinética. Eso me da la posibilidad de tener un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas y, conociendo solo las velocidades iniciales, calcular cuáles son ambas velocidades finales después del choque. Y esto es lo que vamos a hacer para el caso de un choque elástico en una dimensión en este ejemplo, ¿sí? ¿Estamos bien acá? ¿Estamos? Sí. Ok. Entonces, la solución general de las ecuaciones complicadas acá, de las ecuaciones anteriores, dice que es un poco complicada, así que para entender un poco esto y para ir de a poco, dice, supongamos entonces que nos restringimos de este caso general de un choque elástico unidimensional, nos centraremos en el caso particular en el cual el cuerpo B está en reposo antes del choque. ¿Está bien? Es decir, la velocidad del cuerpo B antes del choque vale 0. O sea, este término se me hace 0, este término se me hace 0. Entonces, esas ecuaciones se me transforman en esas ecuaciones que tengo acá. ¿Está bien? Entonces, fíjense que en esa ecuación, en la ecuación de arriba, puedo tachar los submedios. ¿Está bien? Y si reescribimos la ecuación de arriba, multiplicando, paso restando el término que tiene B sub A2 del otro lado, y interpretando esta diferencia de cuadrados como la suma por la resta de las velocidades, entonces la ecuación 819 la podemos escribir de esta manera. Y la ecuación 820 la podemos escribir de esta otra. ¿Se ve un poco el despeje que está hecho acá? Listo. Sigo preguntando porque estoy ahí con la sensación de que quizás se corta el... Voy a abrir el video de vuelta. Si se corta lo apago de vuelta. ¿Está bien? Que se corte la comunicación, entonces no sé si me quedo hablando solo. ¿Está bien? Entonces sí. Yo me perdí un poco. ¿Cómo? Yo me perdí un poco. ¿Te perdiste un poco para ir desde acá hasta acá? Sí. Fíjate una cosa, primero tacho el un medio, ¿está bien? En la de 819, ¿lo ves? Sí. Y después, fíjate que este término que me queda, MA por la velocidad de A2 al cuadrado, lo paso restando del otro lado. Ok. Y después los doy vuelta. Entonces me queda, de un lado me queda la masa de B por la velocidad de B2 al cuadrado, que sería este término de acá. Y del otro me queda M sub A por BA1 al cuadrado menos BA2 al cuadrado, que es esto que está acá. Bien. ¿Está bien? Y después factorizo esto, como la suma por la diferencia de las velocidades. Listo. Sí, me había perdido un poco, pero ya está. Gracias. Buenísimo. Entonces, cuando hacemos eso, si ahora dividimos ambas ecuaciones, ¿está bien? Vos fijate que el término de las diferencias de las velocidades se van y encontramos esta relación que me dice la velocidad de B después del choque es igual a la suma de estas velocidades. ¿Está bien? Si esta expresión la metemos en la ecuación 822, automáticamente sacamos una expresión para la velocidad de 2 después del choque. ¿Está bien? Que es esta que está acá. Y si después volvemos a usar la ecuación 823, encontramos para este ejemplo sencillo cuánto vale la velocidad de A después del choque y la velocidad de B después del choque, solo a partir de las velocidades iniciales. Recordemos que la velocidad inicial de B valía 0 y de las masas involucradas. ¿Está bien? Entonces, estas son las velocidades para este choque elástico después del choque. Lo interesante de acá es analizar, como dice acá, los casos límites, ¿está bien? Para ver si estas expresiones generales tienen sentido. ¿Está bien? Y los casos límites son los siguientes. Supongamos, por ejemplo, que una masa es mucho más chiquita que la otra. Es decir, supongamos que A es una pelotita de ping-pong y B es una masa de boliche. ¿Está bien? Una masa de bolos. En el sentido de que la masa de A
es mucho más chico que la masa de B. ¿Está bien? Si la masa de A es mucho más chico que la masa de B, está bien, fíjense que básicamente la velocidad de B después del choque me va a quedar 0 y la velocidad de A me va a quedar como menos, la velocidad final de A va a ser igual a más o menos menos la velocidad inicial de A. Es decir, que si la B es mucho más masiva que la de A, es como si A chocara contra una pared, ¿está bien? O sea, choca y vuelve con una velocidad que más o menos va a ser igual y opuesta, y esta se queda aproximadamente quieta. ¿Está bien? Y pueden hacer el caso similar en donde la masa de A es mucho más grande que la masa de B, pero el caso también interesante es cuando las dos masas son iguales. ¿Está bien? Porque fíjense que en este caso, si las dos masas son iguales, ¿cuánto vale la velocidad final de A? ¿Hola? ¿Me quedé hablando solo? Hola, profe, no, estamos pensando. Y si bien iguales no sería 0. ¿Cómo? No sería 0 si las masas son iguales. Si las masas son iguales, la velocidad de A es 0. ¿Está bien? No sé si está el dibujito por acá. Exactamente. ¿Está bien? Fíjense que si la masa de A vale 0, si las masas son iguales, entonces esto de acá se hace 0. ¿Está bien? Y si las masas son iguales, me queda que la velocidad final de B es igual a la velocidad inicial de A. Es decir, que si las dos masas son iguales, lo que sucede es que cuando la partícula A impacta a la B, la A se queda quieto y la B sale con la misma velocidad que traía la B sale con la misma velocidad que traía la A. ¿Está bien? Ese es el resultado. ¿Y la energía cinética qué pasó? Gabriel, ¿en qué sentido qué pasó? ¿Cómo sería la energía cinética al chocarse? Exactamente. Estamos en un choque elástico, así que ¿qué debería pasar con la energía cinética? Se debería conservar. Y de hecho, Se debería se conservar. conserva. Y fíjense que en este caso se conserva porque... Uy, no sé qué pasó acá, pero se me subrayó todo. Efectivamente, digamos, si las dos partículas tienen masas iguales y la B está quieta, la energía cinética inicial es un medio de la masa por la velocidad de A al cuadrado. ¿Está bien? Y si después del choque la de A se queda quieta, la B, que tiene la misma masa, sale con la misma velocidad, o sea que sale con la misma energía cinética. ¿Está bien? O sea que todo se conserva. Si no se conservara, entonces estamos haciendo algún lío. ¿Qué pasó, Canche? Si no se conservara, estaríamos haciendo algún lío en las cuentas. ¿Está bien? Bueno, no sé si están viendo, pero se me subrayó todo el libro. Estoy haciendo control Z. Sí, estoy haciendo control Z, pero no me funciona. No sé por qué. ¿Está bien? Así que bueno, lo lamento, quedó todo horrible, pero bueno. Bueno, después acá hay unos ejemplos, ¿está bien? De choque elástico. Hay un ejemplo de choque elástico bidimensional que también les dejo de tarea. Y sí, voy a hacer eso, porque no lo puedo ver todo subrayado. Así que permítanme que voy a parar de compartir pantalla y me voy a ir sin guardar los cambios. Y ahora voy a ir de vuelta al libro. Uy, me quedó todo grabado. Bueno,
Porca miseria. Horrible esto, che. Bueno, se me colgó en algún momento el editor de PDF y me hizo todo esto. Bueno, mala suerte. Efectivamente, coincido con Zoe. Bueno, así. Muy bien, entonces, lo último que queda, una vez que uno saca choque elástico, es el tema del centro de masa. ¿Está bien? Ahora está esto todo lleno de rayas rojas, así que quedó horrible, pero bueno. El centro de masa de una partícula se define con esta expresión que está acá. ¿Está bien? Básicamente, el centro de masa de una partícula, si yo tengo un sistema de varias partículas, defino el centro de masa de mi sistema como la suma de la masa de cada cuerpo por la posición de cada cuerpo, dividido la suma de las masas. Eso es, de alguna manera, el promedio ponderado de todas las masas. ¿Está bien? Es decir, si todas las masas fueran iguales, y yo tengo un sistema de partículas que están distribuidas en el espacio, entonces la posición del centro de masa sería exactamente el promedio de las posiciones. Pero si las masas fueran distintas, entonces el centro de masa de mi sistema se va a correr hacia el lado donde tengo partículas que tienen masa más grande. Es decir, en ese sentido, el centro de masa de un sistema de partículas es igual al promedio ponderado por las masas de las posiciones de las partículas. ¿Está bien? Entonces acá tienen la definición de cada coordenada, tienen un ejemplo para calcular el centro de masa de una molécula de agua, tienen qué pasa si se calcula el centro de masa para cuerpos con distribución de masa continua. ¿Está bien? Está todo bastante bien explicado acá, así que no habría problema. Pero lo interesante viene acá. Viene que si yo tengo la definición de centro de masa con esta expresión, ¿está bien? Y la derivo, ¿está bien? Entonces, si yo derivo miembro a miembro la expresión 829, del lado izquierdo, la derivada de la posición del centro de masa, me queda la velocidad del centro de masa, y del lado derecho lo que me quedan son las derivadas de cada uno de estos términos, en donde la masa sale afuera y me queda la derivada de la posición de cada cuerpo, que son las velocidades de cada cuerpo. Es decir, que si yo derivo la expresión para la velocidad del centro de masa, me queda una expresión para la velocidad del centro de masa en términos de los productos de las masas por las velocidades de cada uno. ¿Está bien? Dividido la suma de las masas. Entonces, si yo la suma de las masas la paso multiplicando, del lado derecho de la ecuación me queda la suma de los momentos lineales de cada una de las partículas de mi sistema de partículas. Y del lado izquierdo me queda el producto de la masa total por la velocidad del centro de masa. Pero la suma de las masas por la velocidad de cada partícula es el impulso lineal de mi sistema. Quiere decir que el impulso lineal de mi sistema yo lo puedo calcular como la masa total de mi sistema por la velocidad del centro de masa. Es decir, que si tengo un conjunto de partículas que se mueven con diferentes velocidades, ¿está bien? Yo puedo pensar eso como si tuviera una única masa en el centro de masa que se mueve con una velocidad que es la del centro de masa. Es decir, tengo una relación formal que me permite pensar un sistema de partículas como si yo tuviera una partícula puntual en el centro de masa. Y acá podemos ir un poquito más lejos, porque yo puedo volver a derivar esta expresión que tengo acá a la izquierda. Y si yo la derivo, ¿está bien? Me va a quedar a la izquierda, ¿qué me va a quedar? La masa por la derivada de la velocidad del centro de masa es lo que yo voy a llamar la aceleración del centro de masa. ¿Está bien? Y del lado derecho, ¿está bien? Si yo voy acá, me van a quedar los productos de las masas por las aceleraciones de cada cuerpo. ¿Está bien? Eso es, básicamente, eso va a ser igual a la suma de todas las fuerzas y me va a quedar igual
si esto es la derivada esto es el P total, entonces del lado izquierdo voy a tener la masa por la aceleración del centro de masa, y del lado derecho la derivada total del impulso lineal. ¿Está bien? Es decir, que en este sistema de partículas, ¿está bien? Esta es la relación que quería llegar. La masa por la aceleración del centro de masa es igual a la derivada del impulso total del momento lineal de mi sistema respecto del tiempo. ¿Está bien? Y esto no es otra cosa que la sumatoria de fuerzas externas. Es decir, que si yo tengo un sistema de partículas, ¿está bien? Yo puedo pensar de que ese sistema, la traslación de ese sistema de partículas se mueve como si yo tuviera toda la masa concentrada en el centro de masa. ¿Está bien? Y que ese centro de masa se mueve afectado solamente por las fuerzas externas. ¿Está bien? Y esa es un poco la importancia del centro de masa en este sistema. Después ustedes van a hacer algunos ejercicios de centro de masa en la práctica, con la gente de la práctica. Tienen acá también algunos ejemplos bastante lindos. Y lo otro que seguiría, que yo no lo voy a explicar, por lo menos hoy, si quieren se los explico en alguna de las clases de repaso, es cómo tratar sistemas en donde la masa es variable. En particular, el problema de la propulsión y la reacción. Así que, dicho esto, voy a terminar la clase. Voy a dejar de compartir ese mamotreto todo subrayado que me quedó. Así que, bueno, los escucho si tienen dudas. Hola. Hola. Yo no entendí muy bien esta última conclusión que llegaste. Sí. Me perdí un poco con la aceleración, la derivada. Ok, voy de vuelta entonces. Vamos de vuelta, ¿está bien? Entonces, hasta acá estás, que la masa por la velocidad del centro de masa es la suma de los momentos lineales de todas las partículas y por lo tanto es el momento lineal de mi sistema completo. ¿Estás de acuerdo hasta acá? Y eso es porque pasaste multiplicando la suma de las masas. Usé ¿verdad? multiplicando la suma de las masas. Entonces, el momento lineal de todo mi sistema, que es la suma de los momentos lineales, también, de alguna manera, es el momento lineal que yo tendría si toda la masa de mi sistema estuviera concentrada en el centro de masa y se moviera con la velocidad del centro de masa. Ok, sí. ¿Está bien? Porque me queda la masa total por la velocidad del centro de masa. Es como si yo tuviera una partícula puntual que fuera la masa de todas las partículas. ¿Estamos bien hasta acá? Nicole, ¿me escuchás o...? ¿Se cortó de vuelta? Vamos, esto. Sí, se cortó. Pero yo... Se está cortando. A ver, voy a parar el video de vuelta. A ver si puedo... Sigo. Entonces, hasta la ecuación 832... ¿Se entiende? Sí, sí. Bueno, entonces ahora agarro y derivo la ecuación 832. ¿Está bien? Si derivo a la izquierda, ¿qué me queda? La masa por la aceleración. La masa por la Del centro de aceleración del masa. centro de masa. Y si derivo en el medio, ¿qué me va a quedar? La suma de las masas por las aceleraciones. La suma de las masas por las aceleraciones. Entonces, detengámonos un poco acá, si quieren. ¿Está bien? Entonces, si yo tengo la suma de las masas por las aceleraciones, ¿está bien? La masa por aceleración de la partícula 1, ¿a qué es igual? A la fuerza 1. A la suma de todas las fuerzas que siente la partícula 1. ¿Está bien? Ok. La masa por aceleración 2 va a ser igual a la suma de todas las fuerzas que siente la partícula 2
Y así. Va a ser igual a la suma de todas las fuerzas que existen. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? Sí, sí. Entonces, cuando yo sume todas las fuerzas que actúen sobre la partícula 1, resulta que la masa por la asignación del centro de masa me va a quedar igual a la suma de todas las fuerzas que actúan sobre todas las partículas. Eso va a ser la suma de las fuerzas externas más la suma de las fuerzas internas. ¿Está bien? Ahora, como todas las fuerzas vienen de a pares, la suma de las fuerzas internas dan 0. ¿Está bien? Y ese es el ejemplito con 3 partículas que les mostré al principio de la clase, donde estaban las fuerzas rojas, que eran fuerzas internas, y las fuerzas verdes, que eran fuerzas externas. Las fuerzas externas no tienen el par de interacción adentro de mi sistema. Por lo tanto, la suma de las fuerzas internas me da 0, pero la suma de las fuerzas externas no me da 0. ¿Está bien? ¿Lo ven Espera, eso? ¿por qué eso? No entendí. No. Por este ejemplo que tengo acá, mire, permítanme que me voy hasta acá arriba, recorro todo este mamotreto que me quedó. ¿Ven esto que está acá? Imaginemos que mi sistema es el sistema de partículas A y B. ¿Está bien? Y yo tengo un cuerpo C externo que le ejerce fuerzas. Entonces, ¿cuántas fuerzas tengo aplicadas en mi sistema AB? Dos. No. 4. Tengo 4, las 2 rojas y las 2 verdes. ¿Está bien? Si yo hago Newton sobre el cuerpo A, yo digo, la masa por aceleración del cuerpo A va a ser la suma de fuerzas sobre A. ¿Está bien? Ahora, la suma de fuerzas sobre A es la fuerza roja más la fuerza verde. ¿Lo ven eso? Sí, sí. Lo mismo sobre B. Ahora, yo pienso en mi sistema formado de estas 2 partículas. ¿Está bien? Entonces, este sistema tiene 4 fuerzas. Las 2 rojas que son internas y las 2 verdes que son externas. ¿Está bien? Cuando yo sumo todas las fuerzas sobre mis sistemas, sumo estas 4 fuerzas, ¿sí? Las rojas se me van, porque son iguales y opuestas. Entonces, la suma de fuerzas sobre todo mi sistema me quedan solo las fuerzas verdes, que son las fuerzas externas. Pero en este caso las externas no son iguales y opuestas también. Estas externas no. Las que son iguales y opuestas son estas, y son esta verde, la que C le hace A, y la que A le hace C. Estas son iguales y opuestas. ¿Está bien? Pero como C no es mi sistema, yo no las considero. Es decir, fíjate que la distinción, las fuerzas externas son las que tienen su par de interacción afuera de mi sistema. Mi sistema es el sistema AB. Mi sistema es el sistema rojo. Claro, sí, sí. Entonces, las fuerzas internas son las que tienen los par de interacción adentro y las fuerzas externas son las que tienen los par de interacción afuera. Entonces, cuando yo sumo sobre todas las fuerzas de mi sistema, las que tienen los pares de interacción adentro se me cancelan, que son las internas. Y las que tienen los pares de interacción afuera, no. ¿Sí? ¿Lo entienden esto que está acá? ¿O siguen sin verlo? Sí, sí, yo lo veo bien. Cualquier cosa después les hago un resumen para la clase que viene, les hago un resumencito de esto, ¿está bien? Pero entonces, si sigo recorriendo el libro,
Entonces, a donde llegamos es acá, a que cuando yo sumo todas las fuerzas de mi sistema, me quedan básicamente la suma de las fuerzas externas y la suma de las fuerzas internas. Pero las fuerzas internas, como tienen su par de interacción adentro, la suma de estas me dan 0. O sea que la masa por la aceleración del centro de masa me queda solamente causado por las fuerzas externas. Es decir, que cuando yo tengo un conjunto de partículas, lo que me afecta el movimiento de las fuerzas externas, me afectan solamente el movimiento del centro de masa. Es decir, que cuando yo tengo un sistema de muchas partículas sujeto a fuerzas externas, entonces esas fuerzas externas se comportan de manera tal sobre mi sistema que es como si mi sistema fuera un cuerpo puntual alojado en el centro de masa. Solo afectan a la aceleración del centro de masa. ¿Está bien? Y como la suma de estas fuerzas externas yo lo puedo calcular como la derivada del momento lineal de mi sistema, ¿está bien? Si la sumatoria de fuerzas externas es 0, entonces la derivada del momento lineal de mi sistema es 0. Eso quiere decir que si las fuerzas externas son 0, perdón, ahora No, ahora va bien. Se escucha bien. si la sumatoria de Desde fuerzas la externas es igual a 0, entonces el P total es constante, ¿está bien? O sea, si la sumatoria de fuerzas externas es 0, dp a dt es 0. Entonces, el impulso lineal del sistema se mantiene constante, que es lo que usamos para los choques, pero también lo que se ve acá es que la aceleración del centro de masa es 0. Es decir, que si la sumatoria de fuerzas externas es 0, entonces el sistema se mueve de manera tal de que el centro de masa se mueve con movimiento rectilíneo y uniforme. ¿Está bien? Y yo creo que eso es un poco la conclusión de toda esta parte y la importancia del centro de masa. ¿Está bien? Se los dejo para reflexionar, que lo miren un poco más con detalle en el libro, y cualquier cosa lo vemos en la clase que viene. ¿Está bien? Hoy es la última clase con contenido antes del parcial. Así que la clase que viene, la del viernes y la del martes, es una clase de repaso. Si quieren, para la clase que viene, para ayudarlos un poco, la práctica es a las 11:30. ¿Me preguntas a mí, Flor, o le preguntas al resto? 11:15, por eso quiero terminar más o menos 11 o 11:05, ¿está bien? Así no me superpongo y puedo grabar la clase. Bárbaro, buenísimo. Voy a... porque el video se baja cuando finalizo la reunión, ¿está bien? Entonces, hasta acá llegamos a la clase de hoy. Si tienen preguntas, les doy 5 minutos de preguntas, si no, las vemos en la clase que viene. Y lo que les ofrezco, si les parece, es para la clase que viene, les puedo preparar un resumen de cada una de las clases que vimos, con lo más importante de cada clase. ¿Está bien? Para que lo tengan como modo de resumen, que les puede servir para el parcial, y si no, les sirve un poco para después preparar el final. ¿Está bien? Así que bueno, hacemos un resumen con eso, me preparo un apunte con eso, y lo vamos repasando entre todos, y hacemos preguntas abiertas. ¿Está bien? Así que vayan preparando preguntas o cosas que no entiendan, ¿sí? Buenísimo. Entonces, ¿alguna pregunta puntual de esto? Bueno, listo. Entonces, chicos, si no tienen preguntas, los libero, que les vaya bien en la práctica, y el viernes nos vemos. Sí, hay que pensar un poco, por eso piénsenlo y traten de mirar las cosas y me hacen preguntas la clase que viene, ¿sí? Bueno, buen martes, que la pasen lindo. Terminamos la clase acá.
Saludos para todos.